tardes, estimados participantes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad temática número 2. Habla para ustedes la docente Carol Garzón. En cuanto a la unidad temática número 2 de orientación, vamos a trabajar lo que corresponde al día de hoy con los siguientes temas. Las teorías y enfoques afines de la orientación educativa, el aprendizaje, enfoques y corrientes actuales. Trabajaremos también lo que es la autoestima y motivación asociado al aprendizaje, esto en cuanto al estudiante, y culminaremos con las teorías de la inteligencia emocional. Esos tres tópicos serán los que abordaremos el día de hoy a través de la unidad temática número 2. Ok, iniciamos de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre lo que son las teorías de aprendizaje, enfoques y modelos que sustentan la educación venezolana. Debemos tener clarísimo que todas estas teorías, tanto la conductual, la cognitivista, la constructivista, la humanista, el enfoque cognitivo de David Ausubel, sí, todas estas teorías de aprendizaje y muchísimas más que hay, sí, lo que van a buscar es el análisis y la descripción de cómo el estudiante adquiere las destrezas y las habilidades propias que le van a permitir a él el razonamiento y la adquisición de conceptos, de conocimientos. O sea, cómo funciona el proceso de aprendizaje para que el aprendizaje sea significativo en el estudiante. Cada uno visto de diferentes tipos de teorías. Tenemos que también tener claro que el propósito de todas estas teorías educativas la idea de todas ellas es comprender e identificar estos procesos mentales del estudiante y a partir de allí tratar de describir los métodos para que la instrucción sea más efectiva. Es decir, diferentes teóricos proponen cada uno desde sus teorías educativas cómo debe ser o cómo es el proceso mental de adquisición del aprendizaje de parte del estudiante. Y en función de ello, entonces buscar el método que sea más idóneo de acuerdo al grupo de estudiantes que se tenga dentro del aula de clase. Entre algunas de las teorías, como ya las mencioné anteriormente, tenemos la teoría conductista, la cognitivista, la constructivista, la teoría humanista y el enfoque cognitivo que propone David Ausubel. ¿Sí? Y hay muchísimas más. Está la teoría la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Hay muchísimas teorías más, ¿sí? Pero simplemente vamos a enfocarnos en estas de momento. Ok, son diversas las teorías que ayudan a conocer el comportamiento humano y tratan de explicar cómo el individuo tiene acceso al conocimiento. El objetivo de las teorías del aprendizaje es estudiar la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos, tal como lo dijimos previamente. El objetivo de todas estas teorías es precisamente eso, ver cómo se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje, tomando en cuenta el docente, cómo da su clase, cómo la imparte, cómo es visto el estudiante, cómo es visto inclusive el contexto donde se va a desarrollar el aprendizaje. O sea, el ambiente de estudio influye muchísimo en la forma en cómo el estudiante va a adquirir ese proceso de destrezas y habilidades que le permitirán a él razonar, adquirir conceptos y que el aprendizaje que se imparta sea un aprendizaje realmente significativo, que sea un aprendizaje realmente provechoso y para la vida, ¿sí? Donde el estudiante pueda aplicar y poner en práctica todo el bagaje de conocimientos que va a transmitir y que va a compartir y o sea, que va a haber una reciprocidad entre el docente y el estudiante de acuerdo a cada una de las teorías que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. Vamos a iniciar con la teoría cognitivista. Desde este punto, algunos de los representantes principales de esta teoría tenemos a Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Brun y Vygotsky. Estos son uno de los principales representantes de esta teoría cognitivista. El origen de esta teoría surge como una perspectiva de la teoría conductista. La misma se enfoca en las representaciones mentales que hace el sujeto como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Es decir, desde este punto de vista de la teoría cognitivista, el estudiante, el aprendizaje que recibe de parte de su entorno, de sus familiares, de sus docentes, él los va a relacionar o los va a vincular con su entorno físico y social viendo el estudiante qué relación tiene con conocimientos previos o con los esquemas mentales que él tiene adquiridos previamente desde su hogar o desde sus primeras bases de formación. ¿Sí? Ese es el origen base de la teoría cognitivista. Ver cómo yo adquiero el conocimiento y yo como estudiante voy a relacionar o cómo voy yo a hacer la interpretación de ese aprendizaje en relación con aprendizajes previos que tengo yo ya en mi esquema mental establecido.
De este punto de vista, entonces, el alumno o el estudiante va a ser visto como una persona activa que resuelve problemas reales a través de esquemas mentales. Es decir, el docente lo que va a hacer es promover la reflexión y el desarrollo de aptitudes. Adapta la enseñanza a la capacidad cognitiva de sus estudiantes, de sus alumnos. El docente lo que va a hacer es proponer, lo que va a hacer es incentivar, motivar al estudiante a que sea la persona activa, el que va a buscar la manera de cómo resolver los problemas que se le presenten en su entorno o los problemas que le presente el docente a fin de ser resueltos. Esos problemas que sean planteados, el estudiante los va a vincular con sus experiencias previas, con su entorno social, y allí es donde va a formarse, donde va a surgir lo que es el aprendizaje significativo en el estudiante, porque el estudiante va a ver que la situación problemática o la situación que se le está planteando, él la puede vincular con su entorno físico y su entorno social, ¿sí? Donde él va a poder entonces relacionar la teoría con la práctica, porque voy a poder entonces darme cuenta que lo que me están enseñando en el aula de clase lo voy a poder llevar a la práctica, ¿sí? ¿En qué se fundamenta esta teoría cognitivista? Se concentra en el estudio de las dimensiones de lo cognitivo, es decir, tiene relación con todo lo que es la cabeza, dice lo cognitivo, el aprendizaje, el conocimiento, reforzar o aprender o mejorar lo que es la atención, la concentración, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Es decir, las actividades que el docente va a vincular al estudiante, bueno, actividades que él va a proponerle al estudiante, van a buscar precisamente eso, el desarrollo cognitivo del estudiante. Mejorar la concentración, el lenguaje, actividades, por ejemplo, de comprensión lectora, actividades de razonamiento lógico matemático, donde el estudiante tenga que, a juro, hacer un desarrollo del pensamiento lógico matemático, donde él tenga que poner en práctica todos los conocimientos que él, o sea, que tiene previos y aplicarlos al entorno físico y social. Otro fundamento de esta teoría cognitivista es que el aprendizaje se va a producir a partir de la experiencia, contribuye en el proceso de enseñanza y aprendizaje y cada persona interpreta su realidad de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, un caso muy puntual en el caso de la teoría cognitivista. Si, por ejemplo, yo trabajo en un mercado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el docente me propone a mí actividades en las que yo tenga que hacer una suma, por ejemplo, de ciertos rubros, ¿sí? Entonces, para mí, que mi experiencia previa o mi realidad es que yo, por ejemplo, trabajo en un mercado, va a ser mucho más fácil o mucho más dinámica o mucho más fácil para mí relacionarla con mi entorno físico porque esas son las experiencias previas que yo tengo. Sí, no quiere decir que a lo mejor se va a dificultar a una persona que no tenga nada que ver con venta de rubros, no, simplemente que a lo mejor se le facilite más porque es algo que es más común para él, porque su entorno diario se maneja en función a eso, ¿sí? Y pues el aprendizaje de la estudiante va a depender netamente de la realidad y de la experiencia que él posea. Todo esto va a hacer que se genere lo que realmente sería el aprendizaje significativo a partir de la experiencia del estudiante. Es decir, el estudiante no es una tabula rasa, no, sino que ya tiene un conocimiento previo que fue adquirido en previos años de estudio, o bien sea que venga con un aprendizaje, así sea mínimo, pero viene con un aprendizaje de su hogar, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esa teoría cognitivista con los estilos de aprendizaje? Entonces, se relaciona al evaluar las preferencias, los patrones de conducta, las habilidades de aprendizaje para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante observa y construye el conocimiento y esta teoría va a trabajar en función de las necesidades. Es humanística, holística, trabaja el desarrollo del niño a nivel socioemocional, lenguaje y el desarrollo psicomotor. Entonces podemos ver que esta teoría es una teoría completa que lo que busca es el desarrollo integral del ser humano, el desarrollo integral del alumno, ¿sí? Desde todo punto de vista, desarrollo motor, lenguaje, socioemocional, desde el punto de vista holístico, ¿sí? O sea, va a ser integral el desarrollo del estudiante para la adquisición plena del aprendizaje, ¿ok? Tenemos ahora lo que es la teoría conductista. Uno de los principales representantes es John Watson. Sin embargo, también aquí coloqué una imagen de Iván Pavlov, que también hace una experiencia, ¿sí? De teoría conductista, pero
él lo lleva o sea, lo enfocó hacia los animales. En este caso, por ejemplo, qué hacía él? Él tocaba la campana y entonces ya el perrito de él relacionaba el sonido de la campana con alimentación. Entonces, cuando él sonaba ya la campana, ya automáticamente el perrito de él comenzaba el proceso de salivación, porque ya en su cabeza ya estaba ya programado, ¿sí? De que él, o sea, de que al sonar la campana, quiere decir que ya había, o sea, cerca venían los alimentos. Entonces, en el caso, por ejemplo, llevándolo al área del aprendizaje, en la teoría conductista, ¿sí? Watson y también Vygotsky, en el siglo XX, ellos proponen bueno, esa teoría conductista que surge en rechazo de que al aprendizaje como un proceso interno. Para estos teóricos, el fundamento de la teoría se concentra en el estudio de la conducta del ser humano, el cual para ellos puede ser cuantificable, o sea, podemos medir, para ellos se puede medir el aprendizaje y entonces esta teoría procura el cambio en el comportamiento de la persona. Aquí hablamos de lo que es estímulo-respuesta, lo que es acción y consecuencia, lo que es acción y reacción, ¿sí? La enseñanza va a estar centrada en el resultado que se va a obtener. O sea, o sea, no interesa el proceso que se da o cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Simplemente va a tomar en cuenta es el resultado final que se obtuvo o no de parte del estudiante. Trabaja netamente lo que es la conducta humana y va a trabajar en función de lo que es recompensa-castigo, más o menos parecido a lo que hablábamos de la campanita. Si suena la campana, y entonces saliva, por decirlo así, en el caso del animalito, y su recompensa era la alimentación. En el caso, llevándolo al área del aprendizaje, entonces, por ejemplo, si un estudiante se esforzó estudiando, obtuvo una buena calificación, la recompensa será una buena calificación porque va a ser medible, cuantificable el aprendizaje. Mientras que si por el contrario la evaluación realizada del aprendizaje realizado por el estudiante no fue la esperada, el castigo será entonces la puntuación baja o la puntuación que no es la esperada de acuerdo al estudiante. En esta teoría conductista, el docente lo que va a hacer es un guía. Simplemente es el docente es el que tiene toda la verdad, el docente es el que tiene el conocimiento y simplemente lo que va a hacer es emitir, transmitir toda la información. El estudiante es una persona pasiva que es simplemente lo que es un receptor de los conocimientos que emite el docente. Entonces, los conocimientos también van a ser netamente memorísticos, que sin importar el proceso mental o los esquemas mentales o la experiencia previa que tenga o no el estudiante en relación con los contenidos que se le van a proponer. Simplemente son conocimientos memorísticos, uno más uno es dos y ya. Lo que importa en esta teoría conductista es el resultado obtenido. Desde ese punto de vista, el alumno entonces va a ser considerado como un receptor pasivo. Su desempeño va a depender del exterior y va a ser netamente memorístico el aprendizaje. En función de ese aprendizaje que él logre demostrar, se va a cuantificar el proceso de aprendizaje. Y pues se va a generar o se va a procurar el cambio en el comportamiento de la conducta del estudiante. El docente, por este lado, es visto como el que tiene el control de los estímulos. La relación docente-estudiante va a ser netamente pasiva y es poco interactiva, ¿sí? El docente, como lo dije previamente, el docente es el que tiene el conocimiento y es el que simplemente lo va a transmitir a sus estudiantes. Los estudiantes simplemente son receptores de la información que maneja el docente. ¿Cómo relacionamos esta teoría conductista con los estilos de aprendizaje? Bueno, simplemente es una teoría netamente memorística, conductista, donde el protagonista principal va a ser el docente. No tomamos en cuenta los procesos mentales, ni la experiencia, ni cómo está la parte emotiva, ni las emociones, ni lo social del estudiante, como lo hicimos en la teoría anterior. Simplemente el protagonista viene a ser el docente quien va a propiciar estrategias, bien sea repetitivas, para que se genere el mismo resultado en todos los estudiantes. Sí, o sea, va a ser el mismo estímulo-respuesta, algo así más o menos como lo de la campana. Van a ser siempre las mismas estrategias para que se crea como una especie como de conducta fija y establecida, que es la que yo espero recibir de parte de los estudiantes. No va a tomar en cuenta las potencialidades, ni habilidades, ni destrezas de los estudiantes, simplemente son receptores de la información que yo como docente pretendo dar a compartir. No hay estilo de aprendizaje como tal, la enseñanza es repetitiva y tradicionalista, simplemente es repetir lo que el docente da,
lo que el docente emite, lo que el docente transmite y listo. No hay procesos mentales de adquisición ni de ver si hay aprendizaje significativo real, no hay proceso de relacionarlo con el entorno o de que el estudiante vea cómo puedo vincular lo que yo estoy percibiendo en el aula de clase con mi entorno, sino simplemente es un aprendizaje netamente memorístico. Más nada. Si lo hago bien, tengo mi recompensa. Si lo hago mal, recibo un castigo, que en este caso vendría a ser algo cuantificable de acuerdo a la evaluación que realice el docente de forma numérica o de forma literal, si es, por ejemplo, como algunos docentes que lo hacen hoy en día, que es con los literales A, B, C y D, de acuerdo al resultado o a la evaluación final obtenida. Ok, en relación a la teoría constructivista, tenemos como principales representantes a Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Esta teoría constructivista surge como posición compartida de diferentes tendencias, ¿sí? Que en esta teoría constructivista lo que es el fundamento va a ser el conocimiento previo, dar reconocimiento a uno nuevo. Explica la naturaleza del conocimiento humano y el aprendizaje es netamente activo. El estudiante va a construir el conocimiento. Lo nuevo se va a sumar a lo viejo. El alumno construye el conocimiento partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. Es decir, yo docente transmito una información a mi estudiante, ese estudiante la va a unir, vamos a decirlo así de esta manera, lo va a unir que el aprendizaje previo que yo tengo, a ese le va a sumar el aprendizaje nuevo que yo tengo, sí, para poder consolidarlo como tal. Entonces, el aprendizaje desde el punto de vista constructivista se vuelve más activo, más dinámico. Yo como estudiante busco, averiguo, soy más participativo, hay un feedback, una retroalimentación entre el docente y el estudiante el estudiante no es visto como lo veíamos en la teoría anterior, que es, es netamente pasivo, un receptor. No, en el constructivismo, el estudiante, a medida en que él va avanzando, va construyendo su aprendizaje, va modificando el aprendizaje viejo y le va incorporando los nuevos conocimientos que se le van adquiriendo. El alumno es el constructor de su propio conocimiento, es activo y responsable de su propio aprendizaje. Lleva lo teórico a lo práctico en contextos reales. Él es el protagonista. En este caso, bueno, tal cual como lo venimos diciendo, el alumno es precisamente quien va a construir su propio aprendizaje. Mientras que el docente lo que va a hacer es promover el desarrollo y autonomía de los alumnos. Tiene el papel del guía, promueve la construcción del aprendizaje mediante la enseñanza a partir de la experiencia. Entonces, podemos vivenciar, ¿no?, que la primera teoría cognitivista y la teoría constructivista tienen ciertos parecidos y, bueno, inclusive los representantes son prácticamente los mismos. La idea de esta teoría constructivista es que el estudiante va a construir su propio conocimiento, va a poder vincularlo con la experiencia previa, va a poder adquirir el aprendizaje de los conceptos y los conocimientos que va a percibir porque lo va a poder vincular lo teórico o a lo práctico. O sea, lo voy a poder llevar, el aprendizaje que estoy adquiriendo, lo voy a poder llevar al contexto, a la vida real. Y esto va a permitir que el aprendizaje se consolide y se dé plenamente en el estudiante porque el aprendizaje se construye a partir de la experiencia y esa experiencia la voy a llevar a la vida diaria, al cotidiano. ¿Cómo se relaciona esta teoría constructivista con los estilos de aprendizaje? Bueno, se relaciona porque es una teoría de forma directa, total y junto al cognitivismo constituyen la teoría de las inteligencias múltiples. Valora los procesos de participación, siendo el estudiante responsable de su proceso de aprendizaje. Tal como lo dije previamente, el estudiante es el que va de manera activa a generar su propio aprendizaje. En función de lo viejo, le sumo o le incorporo los aprendizajes nuevos y en función de ello se va a crear el conocimiento humano. ¿Sí? Ok. Seguimos ahora con lo que es la teoría histórico-social. En esta teoría tenemos como principal representante a Vygotsky. Esta teoría surge como una variable al proceso de aprendizaje, siendo este influenciado por los procesos socioculturales. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría histórico-social? Esta teoría plantea que para el proceso de desarrollo cognitivo debe tomarse en cuenta el contexto histórico-cultural.
Habla de lo que es la zona del desarrollo próximo, la interacción social del estudiante con su entorno, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo psicológico del estudiante y el aprendizaje cooperativo, es decir, de la persona a su entorno. Esta teoría histórico-social hace mención de sobremanera en lo que es cómo influye los procesos socioculturales en el proceso de aprendizaje del estudiante. A lo mejor algo que se haga aquí, por ejemplo, aquí en Venezuela, es válido para Venezuela, pero puede ser que a lo mejor a nivel cultural en la India no sea permitido o no se toquen ciertos temas, bien sea por tabú, bien sea por religión, bien sea porque las tradiciones o el aspecto cultural no permita, o sea, o no influya en el proceso de aprendizaje. En esta teoría hablamos lo que es la vinculación y la relación que tiene el estudiante con su entorno social, cómo interactúa él, cómo hace uso de las tecnologías, si las tiene a su alcance o no, cómo es el desarrollo psicológico del estudiante. Hablamos de lo que es de la zona del desarrollo próximo, que es esa que hace mención a cómo viene vinculado o cómo la familia, cómo se vincula la familia, escuela, comunidad y cómo todo esto permite que se dé el desarrollo académico cognitivo del estudiante. En este punto de vista, el estudiante va a ser considerado un ente social, protagonista y producto de las interacciones sociales en que se ve involucrado. El alumno va a construir su propio conocimiento con la ayuda de otros, con la ayuda de terceros, ¿sí? El estudiante no es una tabula rasa, tiene conocimientos previos, los cuales lo va a ir poniendo a la práctica de acuerdo a su experiencia y los va a vincular con la ayuda de terceros, bien sea docentes, bien sea familia, bien sea comunidad, los va a poder adquirir para sí y los va a poder llevar a la práctica. Desde ese punto de vista, de acuerdo a esta teoría, el docente va a ser visto como la persona que enseña de forma interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo. Es un agente cultural que enseña contexto práctico, va a ser el mediador del saber sociocultural y va a dirigir al grupo. Luego, él va a dar, como decir, las instrucciones, las indicaciones, y luego él va a reducir su participación, porque simplemente el docente lo que va a hacer es como un guía, un orientador. Él simplemente orienta o guía la participación de los estudiantes y los deja para que ellos solos vayan desarrollando sus propios conocimientos de acuerdo a las interacciones sociales que se den dentro del entorno donde se maneje el estudiante. ¿Cómo se relaciona esta teoría histórico-social con el estilo de aprendizaje? Bueno, se relaciona porque parte del diagnóstico observable del estudiante. Yo, docente, evidencio a través de la observación informal las habilidades, los patrones, los gustos, las debilidades que a lo mejor posea el estudiante, sí, las voy a vincular con el contexto sociocultural donde cual se maneja el estudiante y a partir de ese diagnóstico previo que yo como docente estoy percibiendo de mi estudiante, entonces en función de eso es que yo voy a tomar las estrategias necesarias para promover una zona de desarrollo próximo del estudiante, donde el estudiante va a ser un agente crítico, un agente que va a ser el actor social de su propio aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje va a ser cooperativo a partir de las experiencias y conocimientos previos que poseen los estudiantes. En función de todo ello, es como se vincula el estilo de aprendizaje de la teoría histórico-social a la educación. Entonces, aquí podemos ver que la actitud o el rol que va a asumir el docente es activo. El rol que va a asumir el alumno también es activo, es protagónico, es activo y participativo porque va a ser él el responsable de la adquisición de su propio conocimiento en función de la tecnología, de su desarrollo, de la interacción social y del apoyo que le brinden terceros para que se logre ese aprendizaje en el estudiante. El rol del docente simplemente va a ser guiar, orientar y luego él minimiza su participación porque es el estudiante, el alumno, el que va a propiciar el proceso de aprendizaje. Ok, vamos a ver la última teoría que hemos propuesto para el día de hoy, que es la teoría del enfoque cognitivo de David Ausubel. Este enfoque me hace mención a la persona que aprende recibe información verbal, la vincula con los acontecimientos previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva información, así como la información antigua, un significado especial que tiene que ver con el constructivismo. ¿Por qué? Porque es prácticamente el mismo concepto.
adquiero conocimientos previos, los sumo al conocimiento antiguo que yo poseo, genero un nuevo conocimiento, una nueva información o una información que va a tener un significado especial y todo eso va a generar lo que es el aprendizaje significativo en el estudiante. Sin embargo, David Ausubel, él indica que el aprendizaje desde el punto de vista de él se da de dos maneras. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico o memorístico. Y el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción. Cuando él hace mención al aprendizaje significativo, hace mención es a cómo yo, o sea, a cómo yo como estudiante adquiero el conocimiento, cómo yo lo vinculo o cómo yo lo relaciono con el entorno, cómo yo lo llevo a la práctica, ese conocimiento que yo estoy adquiriendo, ¿sí? Por su parte, también habla del aprendizaje mecánico, que es de forma repetitiva, de forma memorística, y donde el estudiante no tiene gran uso de los procesos y esquemas mentales, sino simplemente es de forma memorística. El aprendizaje por descubrimiento, que es a través de la experiencia, a través de la práctica, yo voy a dar a conocer, voy a ir descubriendo el aprendizaje. Y tiene relación con el aprendizaje por recepción, porque es simplemente, yo soy un ente pasivo que simplemente lo que hago es recibir información que me emana el docente. Entonces, desde el punto de vista, desde el enfoque cognitivo de Ausubel, él propone que el aprendizaje significativo hace mención a que el estudiante tiene que reflexionar, argumentar, crear, aplicar, explicar y resolver problemas. Todos estos aspectos van a permitirle al estudiante que realmente se dé el aprendizaje significativo, donde él vincula la tríada de lo que es la escuela constructivista y la escuela activa, donde la lúdica va a permitir que se dé realmente ese aprendizaje. Aquí hablamos y hacemos mención a lo que son el saber hacer, el ser, el qué y el saber, o sea, el saber y el conocer del estudiante, ¿sí? Aprender a aprender, aprender a convivir y lo que tiene que ver con el proceso de formación del estudiante. ¿Formación en qué sentido? De los contenidos, de las nociones y conceptos que van a ser emanados por el docente, yo adquiero esos conocimientos y los llevo a la práctica, a los cuales les voy a dar un significado especial. Las aptitudes que tienen que ver con el desempeño, el procedimiento, o sea, cómo hago yo las cosas, las capacidades del estudiante, la intelectividad y las competencias propias del estudiante, o sea, las aptitudes que tengo yo como estudiante. Y también buscar la manera de cómo el docente va a procurar explotar todas esas aptitudes que tiene el estudiante en pro de que haya realmente un aprendizaje significativo. Y las actitudes que son de parte del estudiante en cuanto a cuáles son las expectativas de aprendizaje, cuáles son sus intereses y cuál es la motivación que evidentemente tiene que ser intrínseca de parte del estudiante para yo poder que haya un aprendizaje significativo. Yo como docente puedo motivar, ¿sí? De forma, o sea, de forma extrínseca, de forma externa, ¿sí? Motivar a mis estudiantes, todo esto en función de que haya realmente un aprendizaje significativo en el estudiante, donde el estudiante pueda adquirir conocimientos, reflexiona, los argumenta del porqué de estos mismos, cómo los vinculo yo a mi entorno social, voy a crear conocimientos nuevos a partir de lo que a lo mejor ya tengo, cómo aplico o cómo llevo a la práctica o a la experiencia esos conocimientos que me están dando y o sea, cómo explico esos conocimientos que he ido adquiriendo para a la final brindar una resolución de problemas ante las vicisitudes que se presenten por parte del docente. Entonces, con esta última teoría del enfoque cognitivo de Ausubel, abarcamos lo que son las principales teorías de aprendizaje y cómo se relacionan con los estilos de aprendizaje del estudiante. Inclusive, que hasta no hacen, hasta todavía actualmente se sigue manejando lo que es el ser, hacer, el conocer y el convivir de parte del estudiante. Cuando se redactan, por ejemplo, los informes cualitativos de los estudiantes, se habla de lo que es el ser del estudiante. Cada persona es única e irrepetible, ¿sí? ¿Cuáles son sus cualidades que posee qué es lo que posee cada quien?
hablamos de lo que es la parte de los contenidos, los conceptos y las nociones que posee el estudiante durante el tiempo que ha estado a nuestro lado, ¿sí? Las aptitudes que posee él mismo, cómo es el desempeño, cómo es la forma de resolver los problemas que se le presentan, cuáles son las competencias que él tiene y cómo él actúa dentro del entorno formativo del estudiante. En función de todas estas variables, se va a dar en el estudiante lo que es el aprendizaje significativo. Ok, vamos a hablar ahora lo que es la autoestima y motivación asociada al aprendizaje. En este punto es muy importante hacer mención a cómo un docente o cómo un orientador puede ayudar, puede ayudar a elevar o a disminuir la autoestima de un estudiante y eso evidentemente se va a ver reflejado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Generalmente este proceso de autoestima y motivación se va a ver reflejado a partir de los 5 o 6 años en los niños, donde el docente va a ser la persona o va a ser el orientador o el guía que va a potenciar las habilidades que tienen los estudiantes. Ya que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la autoestima, es la percepción valorativa que tenemos de nosotros mismos. Es nuestra manera de ser, de quiénes somos, quién soy yo, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la propia personalidad. Autoestima, el valor que me tengo yo a mí mismo, la estima que tengo yo hacia mi persona, diferente al tema de lo que es el autoconcepto, ya que el autoconcepto hace mención a autoestima, que es la valía que tengo yo, autoimagen, cómo yo me veo, ¿sí? El desempeño de los roles, cuál es el rol que yo desempeño, en el lugar donde yo me desenvuelva y la identidad personal, cómo yo me identifico conmigo misma. Todas estas, todos estos componentes hacen mención a lo que es el autoconcepto. Entonces, la autoestima es la percepción valorativa que tengo yo sobre mí misma, ¿sí? El valor, la valía que yo sé que tengo yo sobre mí misma, lo que yo sé que yo valgo, ¿sí? De allí que o sea, se aspira que el docente entonces genere estrategias cognitivo-motivacionales que van a estar implicadas en el aprendizaje y rendimiento académico. ¿Cómo influye, por ejemplo, toda esa autoestima y esa motivación que brinde el docente en el aprendizaje de los estudiantes? Si, por ejemplo, si el docente no busca la manera de, a través de estrategias o a través de actividades, motivar al estudiante, pues simplemente el estudiante va a sentir que no sirve para nada o que no es bueno para matemáticas o lamentablemente los niños tienen el chip metido en la cabeza de que matemáticas es la asignatura más difícil. Si yo como docente no busco la manera de a través de estrategias motivarlos o si yo no busco la manera de cómo incentivarlos a ellos y propiciar en ellos el desarrollo de habilidades propias, entonces pues simplemente el estudiante se va a desmotivar. Recordemos que uno como docente, uno está tiene la máxima responsabilidad que es la formación integral del ser humano. Podemos formarlos o podemos deformarlos de acuerdo a la motivación, a la estima que se le dé dentro del aula de clase. A ver, sin sobrepasarnos en cuanto a la parte efectiva, pero sí es la forma en cómo, de acuerdo al trato, de acuerdo a la forma en cómo se genere la dinámica en el aula de clase. Eso ayuda muchísimo al estudiante a que él se sienta motivado y que él sienta que realmente es una persona que es capaz de hacer cualquier actividad. Este tema de autoestima y motivación asociado al aprendizaje hace muchísima mención a lo que es el poder, ¿sí? La adquisición de la inteligencia, las aptitudes propias del estudiante, el querer. O sea, si yo me siento motivado, yo voy a querer participar, yo voy a querer trabajar, yo voy a querer interactuar, yo voy a querer investigar, indagar en la información que a lo mejor el docente me va a proponer, ¿sí? El modo de ser, eso tiene que ver muchísimo con la personalidad del ser humano, además del saber hacer, que es cómo yo utilizo las habilidades propias que yo tengo, ¿sí? Cómo las voy yo a aplicar en el aula de clase, en función de las estrategias de aprendizaje que me brinde el docente en el espacio académico, donde el docente tiene que estar muy pendiente, ser muy observador sobre cada una de las habilidades y destrezas
que posee cada uno de los estudiantes, porque cada uno es completamente diferente. Habrán ciertas cosas que tengan a lo mejor parecido, ciertas, que hayan ciertas similitudes, pero todos los niños aprenden de maneras completamente diferentes. Entonces, si yo como docente soy capaz de percibir y de analizar o darme cuenta cuáles son esas habilidades, o cuál es la personalidad de cada uno de mis estudiantes, yo voy a poder en función de eso planificar o diseñar estrategias de aprendizaje que me permitan a mí que esos estudiantes se sientan motivados, alegres, felices de ver esa clase, van a pensar que son capaces de hacer cualquier actividad que se les proponga, así sea la materia más difícil que ellos consideren, si ellos se sienten motivados y sienten que son capaces a nivel cognitivo, van a poder, van a poder hacerlo, van a tener su autoestima elevada, ¿sí? Y pues todo ello va a estar asociado al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es las teorías de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, uno de los principales representantes es Daniel Goldman. Este teórico expresa que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones propias y gestionar nuestra respuesta ante ellas. Yo voy a reconocer mis emociones, reconozco las emociones de terceros y voy a poder gestionar de manera racional, asertiva, la respuesta que yo voy a emitir hacia terceras personas. La teoría de la inteligencia emocional hace mención a lo que es la confianza y seguridad de uno mismo, el control emocional y la automotivación para alcanzar los objetivos. Hace mención a lo que es la empatía, comprender los sentimientos de los demás, manejar las relaciones y tener poder de influencia. Todo esto es básico para conseguir cambios positivos en el entorno. Esta teoría de inteligencia emocional pudiésemos vincularla no solamente al aula de clase, sino también inclusive al aspecto laboral. Si yo como jefe, por decirlo así de alguna manera, no soy capaz de comprender los sentimientos de las demás personas, sino que simplemente soy una persona autoritaria, que no me interesa lo que los demás hagan o piensan o cómo se sientan, entonces eso va a hacer que mis trabajadores, si llevando al área laboral, que mis trabajadores se sientan desmotivados, pierdan la confianza y pierdan la seguridad en sí mismo. Y esto va a hacer que haya entonces una pérdida en el logro de los objetivos empresariales que en el momento se hayan a lo mejor planteado. Si lo extrapolamos a nivel educativo, la teoría de la inteligencia emocional, podría yo vincularla es en cómo yo reconozco mis emociones, como yo reconozco las emociones del estudiante y cómo lo ayudo a él a que él aprenda a gestionar de manera empática la respuesta ante cualquier actividad o ante cualquier situación que se presente, ¿sí? O sea, tiene que ver con el control emocional, tiene que ver con la motivación, tiene que ver en lo que en el autoconcepto, la autoestima y el logro o el cumplimiento de las metas que a lo mejor yo me he propuesto en mi proyecto de vida, ¿sí? Este teórico, David Goldman, él propone que como componentes de la inteligencia emocional tenemos lo que es la autoconciencia emocional, la cual hace mención a la capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo, o sea, yo reconocer cómo me siento, ¿sí? Que habría mención a a la relación intrapersonal, o sea, cómo me siento yo misma. La autorregulación emocional, que tiene que ver con la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales y de este modo adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. En este caso, en lo de la autorregulación emocional, tiene que ver muchísimo con la parte de lo que es manejar el cerebro reptil del ser humano, o sea, la parte instintiva, ¿sí? O sea, aprender a manejar lo que es el cerebro triuno, las partes de las emociones, que es la parte reptil, la parte de los instintos, la parte de los impulsos de la persona, o sea, de cómo yo lo voy a lograr autorregular. Cuando hablamos de la motivación, hablamos de la capacidad de orientar nuestras energías hacia el logro o hacia el cumplimiento de alguna meta u objetivo. ¿Sí? Yo me siento motivado, yo voy a buscar la manera de yo poder lograr lo que yo me he propuesto, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Eso va, o sea, de eso va a depender de la motivación que tenga yo como persona. La empatía, que hace mención a la cualidad de entender y vivir como propios los estados emocionales de otras personas. Aquí en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la empatía, haría mención como decir, colóquese en los zapatos de otra persona, ¿sí? O sea, ¿qué haría usted ante tal situación que a lo mejor esté viviendo otra persona?
bien sea a nivel laboral, bien sea a nivel académico. Y el último componente es lo de habilidades sociales, que hace mención a la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas sociales del entorno, que se vincula muchísimo con la empatía, porque muchas veces hay personas que dan respuestas de forma grosera, por decirlo así de alguna manera, y entonces dejan de ser empáticos o dejan de ser asertivos al momento de ellos dar alguna información o dar alguna respuesta a terceras personas porque simplemente no toman en cuenta cómo esa persona a lo mejor se siente o cómo se va a sentir al percibir esa respuesta que va a ser emitida de parte de la otra persona. Entonces, los componentes de la inteligencia emocional, autoconciencia emocional, mis estados de ánimo, cómo me siento yo misma, ¿sí? Que lo que tiene que ver con relaciones intrapersonales, yo, o sea, la relación o sea, de uno con sí mismo. La autorregulación emocional que tiene que ver a las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones mías con terceras personas, ¿sí? La motivación que tiene que ver es con esa energía propia que tiene cada persona, que es la que le va a permitir el logro de todas sus metas u objetivos que se ha propuesto a corto, mediano o a largo plazo. El proceso de lo que es la empatía, que es ubicarse en el puesto de otra persona, ver cómo se siente, cómo se sentiría emocionalmente otra persona ante alguna situación, y las habilidades sociales, que es cómo me relaciono yo también con mi entorno, que tiene que ver muchísimo con lo que es la autorregulación emocional, ¿sí? Porque tiene que ver con la conducta y cómo la relaciono yo, la conducta mía, relacionándome con terceras personas. Ok, lo que estábamos finalmente hablando, la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Que lo que hace mención a lo que es la autoconciencia, automotivación y a la autorregulación emocional, es decir, manejar los estados de ánimo propio. Sí, ajá. Y la inteligencia interpersonal que tiene que ver con la empatía, el reconocimiento de las emociones propias y de las emociones ajenas y de cómo yo voy a vincularlas y ponerme en los zapatos de otra persona. ¿Sí? Cuando hablamos de, entonces de la empatía, hablamos de las capacidades de entender las emociones ajenas, comprender nuestras propias y gestionar los estados emocionales de otras personas. Y es súper necesario en la teoría de la inteligencia emocional el manejo de la empatía, el control emocional, la motivación y las habilidades sociales. Todas estas me van a permitir lo que es la autonomía, el desarrollo de las habilidades y el talento y los propósitos que yo tengo establecidos como persona o las metas que tengo yo establecidos, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Bueno, de esta manera culminamos ya lo que es la unidad temática número 2 referida a el área de orientación. Espero que haya sido de su completo agrado.